Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar junto a nosotros en este espacio de conversación llamado Entrevistas CNN. ¿Ha escuchado hablar sobre el trastorno afectivo estacional? Es un tema que tiene directa relación con las épocas del año, cuando por ejemplo en invierno tenemos más luz, como eso afecta a nuestra salud mental, pero también en otras épocas del año y donde hay algunas diferencias incluso de género en torno a la afectación que esto puede tener dentro de la ciudadanía. Para comenzar a detallar cada uno de los aspectos de este trastorno afectivo estacional, es que vamos a tomar contacto ahora junto a Jimena Rojas, quien es psicóloga y académica de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Jimena, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Gracias a ustedes, hola. Es muy interesante, Jimena, hablar de este trastorno afectivo estacional, porque justamente en estos días de más frío, de menos luz, principalmente en invierno, tiende a aparecer mucho más. Pero lo primero, ¿en qué consiste justamente este tipo de trastorno? Mira, es un trastorno afectivo, tal como lo dice el nombre y lo mencionas tú, pero que es un tipo de depresión, lo que lo caracteriza es justamente por su patrón estacional recurrente. Esa es como la definición. Es un tipo de depresión porque no alcanza a ser una depresión por No es completo, por un decirlo así. cuadro, sí, perdona, no es un cuadro como un trastorno separado, es un tipo de depresión. ¿Y por qué se produce, Jimena? Mira, lo que pasa es que las personas necesitamos cierta cantidad de luminosidad, que es lo que nos entrega es como la pila, ¿no es cierto?, para que nosotros produzcamos los neurotransmisores necesarios, en el fondo lo que el cerebro nos permite, por ejemplo, disfrutar de las cosas, mantenernos en vigilia, atentos, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la producción de melatonina y serotonina, ¿ya? Cuando baja la luz o hay un cambio en la luminosidad, hay personas que son más sensibles a ese cambio. A todos nos afecta, ¿ya? O sea, porque que el día sea más corto, etcétera, o que esté más oscuro, a todos nos afecta. Lo que pasa es que hay personas que les afecta mucho más con una intensidad lo suficiente como para sentir estas sintomatologías en este periodo del año. Jimena, y asumo que dentro de este contexto y lo que describes, evidentemente las personas que, por ejemplo, puedan tener algún tipo de historial relacionado a depresión, por ejemplo, son más Sí. propensos a sufrir este trastorno durante esta época del año. ¿Se puede, por ejemplo, una persona que tiene depresión también padecer del trastorno afectivo estacional? Sí, sí. O sea, es un precedente que te predispone a justamente este tipo de depresión, pero también es importante poderlo distinguir, porque si lo que te está ocurriendo efectivamente tiene que ver con el momento del año, o sea, es súper importante poder hacer un buen diagnóstico. Y en ese sentido, Jimena, ¿cuáles son los principales síntomas que podrían desencadenar este tipo de trastorno? ¿A qué debemos estar atentos dentro de este Sí, contexto? mira, primero es como que si nosotros tuviéramos esta sensación de querer hibernar, y eso pasa por dormir demasiado, igual da más apetito, sobre todo de carbohidratos, que es lo que aparecen como en los estudios, etcétera. Y por supuesto hay un retraimiento social porque por estas ganas como el desánimo, ¿no es cierto?, la poca capacidad de disfrutar las cosas. Esos son como síntomas en los que nos tenemos que poner ojo. Entonces nos retraemos de lo social, nos mantenemos más en casa, y ahí también se empieza a generar como una especie de círculo vicioso, porque eso no, más, menos luz es la que recibimos. Ahora, también es importante considerar que esta sintomatología tiene que durar más de una semana.
Y lo otro importante es que tiene que haber ocurrido por más de 2 años consecutivos. Claro. En un periodo determinado que, por ejemplo, podría ser otoño o invierno. Se da más bien en invierno, es En- más propio del invierno, pero claro, tiene que ver en verdad, bueno, hoy día es súper difícil distinguir, sabemos como teóricamente el tema de cuándo comienza y termina una estación del año, pero es justamente cuando tenemos menos luz en Mm, el día. mm. Jimena, bueno, tú hablaste de que estos síntomas podrían prolongarse una semana, de ahí en adelante Más de una también semana. más de una semana, también si ocurre cada 2 años, eh, Más de 2 años te más de tiene que 2 años, ocurrir esto claro. para hablar de que tú sufres de un trastorno afectivo estacional. Claro. Y ahí, Jimena, te pregunto, ¿cómo hago la diferencia de, por ejemplo, una persona que ha tenido un historial de depresión? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se traspasa desde el trastorno hacia la depresión propiamente tal, que es finalmente la enfermedad más general que ocurre en este sentido? Es que una persona que tiene un trastorno, una depresión mayor, no se concentra en un periodo específico del año la sintomatología. Aquí tú tienes que pensar que es una sintomatología que recibiendo el tratamiento adecuado, efectivamente tú te sientes mejor, Correcto. porque tiene que ver con con los neurotransmisores, es un tema de Claro, luz. Imagínate que todos nosotros necesitamos, en verano, la luz que nosotros necesitamos para generar la melatonina y la serotonina, la obtenemos como en 1 hora de sol de verano. En invierno tenemos que estar muchas horas expuestos a la luz para poder obtener lo que necesitamos. Entonces, mm, ese cambio o sea, el correlato es absolutamente biológico de este trastorno. interesante ese Claro que hay punto. predisponentes, hay también factores de riesgo, pero por eso es tan importante poder, si uno se está sintiendo así, poder hacer un buen diagnóstico con un médico psiquiatra y ahí Absolutamente. poder mirar la depresión mayor, claro, tiene otra sintomatología y que está presente en cualquier momento del año. Absolutamente. De hecho, según el último reporte del Termómetro de Salud Mental de la Asociación Chilena de Seguridad, en conjunto con la Universidad Católica, hablan de que cerca de un 30% de la población nacional tiene depresión. Distinto es lo que estamos hablando acá de este Sí. trastorno afectivo. Por ejemplo, yo, si tuviera trastorno afectivo estacional, tendiese a los meses más cercanos a primavera y verano, eventualmente dejar esos síntomas atrás. Exactamente, Correcto, exactamente. claro. Ahí ya como que tu cuerpo vuelve, ¿no es cierto?, a lo que necesitas para poder producir estos neurotransmisores que son tan importantes para nuestros hábitos. Correcto. Finalmente, Jimena, ya se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar sobre el tratamiento para este tipo de trastorno, consultar con un especialista, hay otro tipo de técnicas. Mira, acá se recomienda harto, hay un tratamiento que es con luz y la gente tiene que tener su ampolletita, son unas ampolletas especiales justamente como para obtener esto que se necesita, pero también, bueno, el tratamiento con medicamentos. Y fíjate que psicoterapia también, a propósito de poder aprender o tener herramientas, aprender de herramientas que te permitan manejar lo estresante que es esto, de manejar la sintomatología. Claro, fototerapia, Sí, medicamentos e incluso, por ejemplo, los suplementos de vitamina D, por ejemplo, pueden servir. sí, sí. Claro, eso es como lo recomendable y si estos síntomas se llegan a extender periodos posterior a este periodo, ya estaríamos hablando de otro tipo de patología. Exactamente, Perfecto. sí, exactamente. Pero ojo que, claro, los suplementos de vitamina D son súper importantes, pero aquí, ¿por qué la fototerapia es tan importante? Porque esto es un tema Biológico. de la luz que te entra por Mm, los ojos.
La vitamina D es la luz que tú recibes por la piel. Mira, buena diferencia ahí, Jimena, para poder sobrellevar este tipo de trastorno, sobre todo en esta Exacto, época del año. Jimena Rojas, te exacto. queremos agradecer por haber estado hablando de este interesante tema acá en CNN Chile. Nada de nada, gracias a ustedes. Muy interesante justamente en este tipo de días y también poder identificar los síntomas y hacer la diferencia eventualmente cuando la situación es pasajera y estacional o puede haber alguna afección mucho mayor en el trasfondo. Así que muy relevante hablar de este tipo de temas. Siga la compañía de nuestro canal. Recuerde que puede revivir todas nuestras entrevistas en nuestras plataformas digitales. Así que nos vamos a estar encontrando nuevamente en esta instancia de entrevistas CNN. Que estén muy bien.